El sol apenas se filtraba por las rendijas de las persianas cuando Lucía Morales se colocó el uniforme gris del servicio de limpieza. Era su primer día en la bóveda central del Banco Gálvez, uno de los lugares más seguros y exclusivos de toda Madrid. Había conseguido el trabajo gracias a su tía Rosa, que llevaba años limpiando los pisos superiores. Lucía necesitaba el dinero, su madre estaba enferma y los medicamentos eran caros. Pero no imaginaba que aquel empleo la llevaría al corazón de un misterio y al destino del hombre más poderoso que jamás conocería. El guardia la miró con desconfianza antes de dejarla pasar por los detectores de metal. Cada paso resonaba en el pasillo subterráneo, donde el aire olía a hierro y silencio. Recuerde, señorita Morales, le advirtió el jefe de seguridad, a nada de tocar lo que no debe. La bóveda no es un lugar para curiosos. Ella asintió, apretando el trapeador con nerviosismo. Frente a ella se extendía una sala enorme de mármol blanco y acero, llena de cajas fuertes, cada una con un número dorado. El sonido del cierre automático retumbó. Tras ella estaba sola, pero al pasar por una esquina, tropezó con una carpeta caída detrás de un escritorio de cristal. ¿No? ¿Debería tocar nada? Pero algo en su interior le decía que esa carpeta no estaba ahí. Por accidente, la levantó. Dentro había fotografías, contratos firmados y una carta con el sello del banco. Sus ojos se abrieron al leer el encabezado. El nombre del presidente resonó en su cabeza: Alejandro Gálvez, el hombre que había construido un imperio financiero a base de secretos y poder. Todos hablaban de él, pero casi nadie lo veía en persona. Lucía, sin darse cuenta, empezó a leer los documentos, y lo que encontró la hizo temblar. Los papeles hablaban de cuentas ocultas, transferencias ilegales y un nombre repetido en varias hojas: Fundación Esperanza. Esa era la misma organización benéfica que pagaba los tratamientos de su madre. Lucía dejó caer los papeles, el corazón golpeándole el pecho. De pronto, escuchó pasos. Lucía intentó guardar todo, pero la puerta de acero se abrió con un clic seco. Y allí estaba el traje negro, mirada de acero, el tipo de presencia que hacía que el aire se detuviera. Sus ojos se clavaron en ella y luego en los documentos desordenados. Lucía quiso explicar, pero las palabras se enredaron. Alejandro se acercó lentamente hasta quedar a pocos pasos. «Nadie entra aquí sin permiso». Su voz sonaba como una sentencia. Él tomó los papeles de sus manos y los observó en silencio. «¿Leíste algo?», preguntó. «Un poco, pero no diré nada, lo juro». «No puedes jurar eso a lo que viste. Podría destruir a muchas personas». El silencio se volvió insoportable. Lucía dio un paso atrás. Alejandro guardó los papeles. Pensativo. «Ansí te despido. Hablarás. Ansí te quedas. Quizás pueda confiar en ti». ¿Confiar en ella? ¿Un millonario en una simple limpiadora? Durante los días siguientes, Alejandro empezó a aparecer en la bóveda más seguido. A veces daba excusas absurdas, como revisar archivos o firmar papeles. Pero Lucía notaba su mirada sobre ella. Un día, mientras ella pasaba el trapo cerca de su escritorio, él dijo sin levantar la vista. Lucía se sonrojó. «¡Es precisión! Eso no se aprende limpiando. Se nace con ello». Alejandro comenzó a preguntarle sobre su vida, su madre, sus sueños, y Lucía, aunque intentaba mantener distancia, se sorprendía esperando cada encuentro. Hasta que una noche, mientras revisaban juntos unos archivos, un estruendo sacudió el banco, una alarma de intrusión. Las luces se apagaron. Lucía sintió una mano fuerte tomar la suya. «Tranquila», susurró Alejandro. «Sígueme». Corrieron hacia una salida lateral. La puerta de seguridad se cerró tras ellos. Estaban atrapados en una pequeña oficina auxiliar. El eco de las alarmas llenaba el aire. Lucía respiraba agitada. «¿Qué está pasando?» «Alguien quiere esos documentos. No solo tú. Los descubriste». Ella lo miró aterrada. Y ahora Alejandro se acercó, tan cerca
que pudo sentir su respiración. Ahora necesito que confíes en mí, como yo lo hice contigo. El tiempo pareció detenerse. Lucía, sin entender por qué, asintió. Cuando finalmente el sistema se restableció, descubrieron que las cámaras del sótano habían sido hackeadas. Alguien sabía del proyecto Dédalo. En los días siguientes, Alejandro tomó una decisión inesperada. Él le ofreció a Lucía un puesto como asistente personal. Quiero que me ayudes a limpiar algo más grande que una bóveda, le dijo, con una sonrisa que por primera vez no parecía fría. Lucía aceptó, aunque sabía que se adentraba en un mundo peligroso. Juntos comenzaron a revisar los contratos fraudulentos, buscando pruebas para desmantelar la red desde dentro. Entre noches de trabajo y silencios compartidos, la distancia entre ambos se fue desvaneciendo. Una madrugada, mientras analizaban un archivo, Lucía se quedó dormida sobre los papeles. Alejandro la observó largo rato. Le apartó un mechón del rostro y murmuró: «Nunca imaginé que la persona que entró, por error, a mi bóveda sería la única que me haría querer ser un hombre mejor». Lucía despertó, confusa, y vio la ternura en sus ojos. «¿Por qué me mira así?», preguntó. «Porque tú ves la verdad sin miedo. Y yo he vivido demasiado tiempo ocultándola». Esa noche, Alejandro decidió revelar su secreto más profundo. No era él quien había iniciado el proyecto Dédalo, sino su propio padre, que había usado su nombre para encubrir los delitos. Lucía lo escuchó en silencio. «Entonces, aún puede arreglarlo», dijo, «pero debe hacerlo por usted, no por su apellido». Inspirado por sus palabras, Alejandro reunió pruebas y entregó todo a las autoridades. El escándalo fue enorme, pero su reputación sobrevivió, gracias a la transparencia con que actuó. Lucía se convirtió en su socia en la fundación, transformando la vieja Fundación Esperanza en un verdadero programa de ayuda social. Un año después, en una ceremonia sencilla, Alejandro le entregó algo a una pequeña llave de plata. «¿Qué es esto?», preguntó ella, sorprendida. Él sonrió. «La llave de la nueva bóveda. No de dinero, sino de confianza». Lucía la tomó, emocionada. «¿Y qué hay dentro?». Alejandro se acercó, rozando su mano. «Mi futuro, si tú decides abrirlo conmigo». Ella lo miró, con lágrimas contenidas, y asintió. Porque a veces, los secretos más peligrosos no son los que uno descubre, sino los que el destino nos obliga a compartir con quien menos esperábamos.